El retorno de Alberto Dajic, luego de que le fuera sustituida la orden de prisión preventiva, ha reactivado el tema de un probable retorno del expresidente Abdalá Bucaram. Sin embargo, su hijo, el asambleísta Abdalá Bucaram Puley, ha señalado que esa no es una posibilidad que contemplen, al menos por el momento. Asambleísta Bucaram, buenos días. Quiero invitarlo a escuchar brevemente qué fue lo que dijo el presidente Rafael Correa cuando se le consultó sobre un probable retorno de su padre. El expresidente Abdalá Bucaram también podría... Se actúa pegado a derecho, sin favor ni temor. Toda persona igual ante la ley. El juez Hernán Ulloa dijo también que pueden ustedes solicitar el cambio de medida cautelar. ¿Cuáles son los elementos que entran a consideración y que lo remiten a usted hacia la desconfianza? A señalar que se trata de una estrategia y no de un acto de estricta justicia. Buenos días, Lenin, buenos días al país. Primero, felicitar la decisión política del presidente Correa de viabilizar el retorno del economista Dajic, a quien siempre hemos considerado un perseguido político, y nos alegra sobremanera que pueda el día de hoy estar con su familia en su país, como debería de ser la vida de cada ecuatoriano. Pero inclusive podemos observar que las declaraciones del presidente de la República, que es un hombre inteligente, estas declaraciones en las que les cambia hasta el rostro, de su sonrisa a una cara de amargura cuando le preguntan sobre un tema que le preocupa y le atemoriza desde mi punto de vista, son de las menos inteligentes que le he escuchado al presidente. Porque a pesar de haber recibido un asesoramiento desde mi óptica maquiavélico en tratar de diferente forma ambos temas, su inteligencia no le alcanza para esconder la percepción que tiene el pueblo ecuatoriano, que hoy se pregunta, bueno, ¿por qué amnistía para Noboa? ¿Por qué amnistía para 1.400 mulas? ¿Por qué libertad para Gallardo? ¿Por qué libertad para Carrión? ¿Por qué todo el mundo es libre en este país menos Bucaram? Hoy el pueblo ecuatoriano se hace esa sola pregunta y al presidente le queda en su conciencia, y por eso su inteligencia no le alcanza para esconder la percepción del pueblo y evitar los cálculos políticos que se esconden detrás de esa decisión política del presidente. ¿Cuáles son esos cálculos? Bueno, con todo el respeto que se merece el economista Dajic, a quien apreciamos, lo he dicho con antelación, Alberto Dajic no es Abdalá Bucaram electoralmente hablando. El presidente nos pide prácticamente, públicamente, que confiemos en la justicia que tanto critica, que confiemos en las cortes que él está desapareciendo, que nos entreguemos a esas cortes social cristianas, a juicios ordenados por los social cristianos, y comparezcamos ante la justicia ordinaria cuando ya esté en las cortes de Correa, de Alexis Mera y de Ricardo Patiño. Nosotros no obedecemos órdenes social cristianas, ni siquiera por cálculos políticos, señor presidente. Por eso no nos hemos entregado en más de 15 años a las cortes social cristianas. Mucho menos vamos a hacerlos a las cortes del señor Mera y a las cortes del señor Patiño, al menos por el momento, porque consideramos que no hay las condiciones básicas y que no se puede negociar la justicia de un hombre inocente para prestarse a chantajes políticos de dame tus votos en la asamblea, si no yo muevo los juicios de tu padre. No, señor. ¿Alianza País ha conversado con usted acerca de eso? ¿Para qué ley o para qué proyecto de ley les ha solicitado al bloque del PRE, los votos? Mire, estos criterios consensuados por parte de ambas partes, en las que el economista dice que hoy se puede confiar en la justicia. ¿Por qué no confió hace 4 años o hace 5 años cuando el presidente Correa asumió el poder? ¿Por qué esperar 16 años? E inclusive, ¿por qué los jueces esperan 16 años para hacer reconocimientos que siempre los hemos planteado vía legal? Esta es la resolución del juez Ulloa, donde entre otras cosas habla de la prohibición de toda discriminación, de la presunción de inocencia, como digo, argumentos legales que nosotros lo hemos venido planteando durante estos 15 años. Pero aquí hay algo interesante. Habla de la no discriminación del encausado y dice,
De otra parte, del proceso se establece que la orden de prisión que pesa en contra del peticionario fue dictada el 11 de octubre de 1995, con lo cual desconoce completamente la nulidad de la nulidad planteada por Velasco, porque eso es una aberración jurídica que solo en el Ecuador se puede dar cabida. Es decir, que hasta la presente fecha han transcurrido más de 16 años, siendo inadmisible que tal medida cautelar, la orden de prisión, tenga una duración mayor a la de la pena establecida por la infracción. Pero es lógico. La propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece que ningún proceso jurídico puede durar más de 54 meses en una sentencia. En los casos del señor Dajín lleva 16 años y los de Bucaram 15 años. Pero eso por el lado de lo jurídico. Estábamos hablando de lo político y de las leyes en las cuales el gobierno, Alianza País, según usted, le había solicitado los votos al PRE para dejar en paz a su padre. Bueno, es un planteamiento que a mí me lo ha hecho el propio presidente de la República en reuniones que hemos tenido y en las que hemos hablado del tema. Jamás he planteado la posibilidad de negociar la libertad de Bucaram, porque la libertad de un hombre inocente no se negocia. Por eso el Che Guevara no se entregó a las cortes bolivianas, por eso Sócrates prefirió tomarse la cicuta antes que ir a las cortes griegas, y por eso el propio Cristo prefirió morir antes que entregarse a las cortes de sus opresores. Se nos ha planteado la posibilidad durante todos estos años de que sí, que asistamos a un juicio y vendamos la imagen de que Bucaram viene a defenderse. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a prestarnos para el chantaje político del que el PRE sea una alfombra más de este gobierno como Alianza País a cambio de la libertad de un hombre inocente? No, señor. Y por último, esa es una decisión que le compete solo al presidente Bucaram. Viajaremos los primeros días de enero a conversar con él, porque la sustitución de medidas ya no se la pueden negar con lo que han fallado con Dajín. Ya sería un caso increíble en la juridicidad mundial que a un hombre se le reconozcan todos estos derechos y venga Bucaram presente y se le niegue. Pero será él el que tenga que decidir si confía en las cortes de Mera y Patiño y quiere entregarse y arrodillarse y doblegarse ante estas cortes, como no lo hizo jamás contra las cortes de Nebot y compañía, por las cuales lleva exiliado más de 15 años. Pero de acuerdo a lo que usted nos está señalando, entendemos que si el bloque del PRE no vota con el gobierno en las leyes que ellos proponen, a su padre le podría ir mal con la justicia en caso de que decidiera retornar al país. Mire, se viene un año electoral, hay 4 organizaciones inscritas en el Ecuador, entre ellas el PRE, que es la única que podría realmente presentarle un problema al presidente Correa electoralmente, porque si fuera como dicen algunos por ahí, que Bucaram es un cadáver político, que está muerto, que nadie lo quiere, que nadie quiere su regreso, entonces que vuelvan, que lo enfrenten en las urnas, pues si esa es la verdad. Lo que le tienen es temor a la tarima, porque Bucaram es la piel de la patria, el pueblo tiene una conexión especial con él, y eso es lo que si quieren imposibilitar. Sería para ser candidato. Pero eso es lo que no confían en nosotros a Bucaram. Por el momento, no le interesa venir a hacer política ni ser candidato a presidente. Tenga la tranquilidad, presidente Correa. Bucaram no viene a enfrentarlo ni a ganarle como le ha metido el señor Patiño en la cabeza. Tenga la tranquilidad de que usted va a poderse reelegir tranquilo sin enfrentar a Bucaram, un verdadero líder en las urnas, y seguirá enfrentándose a líderes de papel como, con todo respeto, el señor Gutiérrez y Noboa, que no representan ningún peligro electoral para el presidente Correa. No tenga miedo ni mantenga intacta la obra de Febres Cordero por terror y cálculo político. Eso lo convierte en igual a él. Y tan parecido a él lo convierte Lenin, que quiero enseñarle algo al país, que lo he callado durante 3 años. Para aquellos que hablan que Dalo Bucaram hoy se entiende con la derecha y hoy vota con el MPD. A Abdalá Bucaram, a mi padre, y como siempre lo he dicho, mi derecho de hijo de luchar por mi padre no me lo va a quitar nadie. Mi derecho por luchar por el retorno del abuelo de mis hijos no me lo va a quitar nadie, y lo haré siempre con honor y con honor. Pero este gobierno, al igual que el gobierno de Febres Cordero, es uno de los 2 gobiernos que a Bucaram lo han fichado de forma infame. La primera ficha en contra de Bucaram es la puesta de droga por parte de Febres Cordero. Y la segunda ficha que tiene Bucaram en su vida es la que ordenó el señor Patiño en el año 2008, cuando era ministro de la política, no me acuerdo de qué. Una boleta internacional de Interpol que ni siquiera el propio Febres Cordero fue capaz de sacarle a Bucaram. Esto ha hecho este gobierno. Por eso mi conducta
de enfrentar un proyecto que no es revolucionario y que cada vez es más oligárquico. ¿Y por qué no lo detienen si está en lista roja? No sé. Si el asilo no vale para sacarle boleta de Interpol, Bucaram está en Panamá, vayan a verlo. Lo incluyen en lista roja de Interpol. Ese es el temor de este gobierno por el cual nosotros no podemos confiar. En el año 2008 le sacan boleta de Interpol para que no pueda moverse por el mundo a decir su verdad. Y eso sirve este de gobierno elemento... que ha notificado al gobierno panameño para prohibirle a Bucaram inclusive usar su Twitter. Con ese nivel de cobardía con el que se pretende perseguir y seguir persiguiendo a Bucaram al estilo de Febres Cordero, por compartir su asesor jurídico, ese sinvergüenza indefinido de Alexis Mera. Quieren que vengamos a entregarnos en bandeja de oro, a dar papaya. Diría el presidente Bucaram, a mí me votaron por loco, no por tonto. Ahora, esta tarde se retomará en el Pleno de la Asamblea la votación de las reformas a la ley orgánica, en otro tema ya, a la ley orgánica de la función legislativa. Para este evento, ustedes, me refiero a ustedes porque usted votó con esta mayoría que le logró ganar al oficialismo, ¿contarán nuevamente con el número suficiente de votos para continuar avanzando en la aprobación de estos artículos? Mire, en la reforma, Lenin, se ha avanzado muchísimo en cuanto a la fiscalización, la posibilidad de enjuiciar políticamente o de hacer responder políticamente a aquellos funcionarios que gozan de fuero de corte, que gozan de rango de ministro, pero no quieren enfrentar políticamente sus actos. Y así negocian sentencias en la Corte Constitucional a favor de las empresas que defendieron como Cervecería Nacional, etcétera, etcétera. Y se ha avanzado muchísimo. Pero nos preocupa esta actitud dictatorial del gobierno que dice: nosotros vamos a objetar totalmente la ley porque el artículo 137 de la Constitución nos da la facultad al Ejecutivo de vetar las leyes, pero no a la ley orgánica de las funciones legislativas. Recordemos los términos en los cuales el presidente de la República hizo referencia precisamente a lo que usted estaba señalando. ¿Cómo no? Aprueben lo que sea, que viene como tiene que venir constitucionalmente esa ley a la presidencia y la vetaremos totalmente. Compañeros, queremos cambiar este país. En las próximas elecciones necesitamos una sólida mayoría parlamentaria para no ser víctimas del boicot, para no ser víctimas de los chantajes, para no ser víctimas de las payasadas, de las cantinfladas. Que va a vetar totalmente la ley y que ahora quiere una mayoría sólida en la Asamblea porque no le gusta perder, porque el proyecto político de Rafael Correa va, porque va y no es negociable. Mire, el proyecto político de Rafael Correa no puede estar por encima de la independencia del Poder Legislativo que está consagrado ese sí en la Constitución. La ley orgánica de la función legislativa es absolutamente clara a la hora de hablar de las reformas a la ley orgánica por ser un poder independiente, al menos en teoría, del Poder Ejecutivo. Por ende, esa ley no puede ser vetada por el presidente. Si el presidente de la Asamblea envía la ley orgánica de la función legislativa para el veto presidencial, inmediatamente la Asamblea tiene que resolver su destitución del cargo, porque estaría incumpliendo el mandato para el cual fue electo. Pero esta ley no admite veto del Ejecutivo. Pero hay una contradicción o al menos un vacío, porque el 137 de la Constitución dice que efectivamente, aprobados los proyectos de ley, el presidente de la República deberá vetarlos. Pero el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que estos irán directamente al registro oficial una vez que hayan sido aprobados por el Pleno. Sin embargo, y usted lo conoce, usted es abogado, prima la ley superior, prima la Constitución de la República. Hay un vacío allí. ¿Por qué hay un vacío? Porque anteriormente, cuando se aprobó esta ley orgánica de la función legislativa y la reforma que se votó y que lograron pasar finalmente, no fueron pues no fueron a Carondelet, no fueron donde el presidente para que la sancione, sino directamente al registro oficial. Y ahora que están perdiendo, que se están aprobando cosas que no quieren o quizás que no les conviene, es que se acuerdan de la inconstitucionalidad, del vacío legal, de la contraposición entre la ley mayor y la ley menor. Yo creo que poco a poco, de tanto asumir poder, el poder está desgastando lastimosamente al presidente, porque siempre hemos dicho que coincidimos en ciertos aspectos políticos, pero esta actitud prepotente de decir cuando yo gano vale y cuando pierdo no vale porque este es mi proyecto, más bien yo hago un llamado al país para que hagan lo contrario a lo que les dice el presidente.
Esta es la mayor muestra de que no se puede tener una asamblea alfombra del Ejecutivo. La Asamblea Nacional debe de ser el freno, la contrafuerza que no le permita al gobierno hacer lo que le da la regalada gana, como lo ha venido haciendo con la corchocracia. El artículo 63 de la ley es claro: estos proyectos no van para el veto del presidente y no se contraponen nada con el 137 de la Constitución. Esta es la independencia de la Asamblea a redactar una ley de la función legislativa que permita tener esa independencia que el Ejecutivo no quiere que tenga, para no ser fiscalizado, para no ser auditado, para que los ministros puedan seguir llevándose el país en peso como lo están haciendo y como lo han venido haciendo con esta Asamblea. Pero yo le preguntaba si se iba a mantener o no la mayoría, si iban a Yo tener creo que la los- mayoría está estable principalmente para los puntos de fiscalización. Lo único que estamos pidiendo es que la Comisión de Fiscalización pierda ese derecho de poder archivar con 6 votos los proyectos de fiscalización y emita 2 informes, uno de mayoría, que lo van a tener siempre por los 6 votos alfombras en la comisión, y uno de minoría, que nos permite en el Pleno debatir e informarle al resto de asambleístas por qué queremos llevar a juicio político a un ministro. Y a eso le tienen temor. ¿Dónde están las manos limpias, los corazones ardientes? Estas manos están sucias. Las manos de este gobierno están sucias por solapar la corrupción de ciertos ministros pillos que hacen quedar mal al presidente de la República. Brevemente, ya para finalizar, asambleísta, a fecha de hoy, 27 de diciembre, cuando son las 7:15 de la mañana, ¿el PRE está dispuesto a votar a favor de la ley de comunicación o no? Nosotros vamos a votar en contra de esa ley porque no podemos, inclusive así se nos plantea la negociación política de que Bucaram se presente cada 15 días a las Cortes y estar sometido a lo que quiera el señor Mera, como no pudo hacerlo cuando era asesor de Febres Cordero. No podemos negociar nuestros intereses como familia, que no dejan de ser legítimos, a cambio de aprobar una ley que va a hacer pedazos las libertades en nuestro país. Queremos agradecer la presencia de Abdalá Bucaram Puley, asambleísta y jefe del bloque del PRE en la Asamblea Nacional. Son las 7:16, ya en Contacto Directo.